Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva explicación sobre temas de química. El día de hoy vamos a hablar sobre los números cuánticos y para esto es importante que recordemos todo lo visto sobre modelos atómicos y la parte de configuración electrónica. Recordemos que la propuesta de Schrödinger, considerado como el quinto modelo atómico, radica en describir las características de todos los electrones de un átomo y para ello pues él usó lo que conocemos como números cuánticos. Es importante tener en cuenta que la ecuación, o más bien que la solución de la ecuación de onda de Schrödinger, da origen a 4 tipos de valores llamados, como dije anteriormente, números cuánticos. Estos números proporcionan una mejor característica de los electrones. Entonces, atentos a lo siguiente. Los números cuánticos se denominan con las letras N, M, L y S, representadas en minúscula, y nos indican la posición y energía del electrón. Eso es importante que quede muy claro. Entonces, nos indican la posición y la energía del electrón. Ningún electrón de un mismo átomo puede tener los mismos números cuánticos. Entonces aquí les dejo este texto para que lo tengan muy en cuenta para lo que vamos a hacer a continuación. Bien, entonces el significado de los números cuánticos es el siguiente. Tenemos el número cuántico principal representado con la letra N. Y este básicamente nos indica el nivel de energía donde se encuentra el electrón. Recordemos que los niveles de energía van del 1 al 7 o, como lo venimos representando, con las letras K a la Q. Pero aquí los vamos a relacionar con estos valores de números enteros, del 1 al 7. También tenemos el número cuántico secundario azimutal representado con la letra L, que es el que nos indica el orbital en el cual se encuentra el electrón. Y este puede tomar diferentes números, los cuales son 0, 1, 2 y 3, que sabemos que deben coincidir con las letras S, P, D y F. Pero tranquilos, ya lo voy a explicar con más detenimiento más adelante. También tenemos el número cuántico magnético representado con la letra M y ese que nos va a representar la orientación de los orbitales en el espacio. Este puede tener números negativos pasando por el 0 hasta llegar a números positivos, como también lo vamos a ver más a profundidad en un momento. Y por último tenemos el número cuántico de spin representado con la letra S. Y este número cuántico, es el que ya nos describe la orientación del giro del electrón. Y este asume únicamente dos valores, que puede ser más un medio o menos un medio. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a ver en qué consiste el hallar cada uno de estos números cuánticos y se van a dar cuenta lo excesivamente fácil que es llegar a cada uno de estos. Entonces, veamos el primer ejemplo. Bien, antes de hallar los números cuánticos, lo que primero debemos hacer, repito, lo primero que debemos hacer es la configuración electrónica, en este caso del litio, cuyo Z es 3. Entonces, vamos a aplicar el mismo procedimiento que expliqué en una clase anterior. Entonces, para hacer la configuración electrónica de estos elementos, debemos guiarnos por esta tablita de configuración electrónica que pues hemos venido manejando en las últimas clases. Que como bien sabemos, pues debemos seguir el orden que nos muestran las flechas, recordando que es una tabla que no se toma horizontal, sino que se debe tomar en diagonal. Entonces vamos a seguir estas flechitas para identificar la configuración electrónica del litio Z3. Entonces, como nos damos cuenta, en primer lugar tenemos el 1S2. Recuerde que estoy trabajando en una pizarra virtual, por consiguiente S2 no me lo deja escribir como un exponente, pero ustedes saben qué es, que debe ir pues a modo de exponente y es el que nos indica la cantidad de electrones que tenemos presentes. Siguiendo el orden de la flecha,
El siguiente subnivel es el 2S2 y vamos sumando los exponentes. Entonces, como podemos darnos cuenta, en este caso tenemos 4 electrones y nos pasamos porque debemos completar 3. Siempre que ocurran estos casos, sabemos que al último subnivel le podemos restar la cantidad que nosotros necesitemos para poder obtener el número que nos represente ese Z o número atómico. Entonces, en este caso, lo vamos a dejar como lo vamos a dejar como 2S1. Entonces, en ese orden de ideas, 2 más 1 es igual a 3, que como bien lo observamos es el Z del litio. Ya teniendo la configuración electrónica, pasamos a hacer la distribución electrónica. Vamos a recordar que los orbitales los vamos a representar con unas rayitas y los electrones van a ir representados con flechas y siempre vamos a empezar por la flecha que apunta hacia arriba. Entonces miremos, el primer subnivel tiene 2 electrones, los voy a representar con 2 flechitas. Recuerden que máximo pueden ir 2 flechas por orbital. Luego miramos el siguiente subnivel, tiene un solo electrón, por ende le coloco su flechita correspondiente que equivale a la cantidad de electrones presentes. Entonces, en el primer orbital pues hay 2 electrones, en el último orbital tenemos un solo electrón para un total de 3, tal como nos lo muestra nuestro Z para el litio. Teniendo completa esta información, procedemos a hallar cada uno de los números cuánticos. Bien, el primer número cuántico que vamos a hallar es n. Recuerden que n es el número cuántico principal y es el que nos indica el nivel de energía en el cual se encuentra el electrón. Entonces, vamos a observar en nuestra configuración electrónica cuál de los coeficientes es mayor. Acá tenemos, permítanme, acá tenemos el número 1 como coeficiente y aquí tenemos el 2 como coeficiente. Recuerden que esos coeficientes son los que nos indican el nivel de energía. Entonces el número mayor en este caso es el 2, por ende n es igual a 2. Ahora vamos a hallar el número cuántico secundario o azimutal, que depende del subnivel en el cual haya terminado la configuración electrónica. Entonces, para esto es importante tener en cuenta que L tiene unos valores dependiendo de este subnivel, como dije hace un momento, en el cual haya terminado la configuración electrónica. Entonces, tengamos muy en cuenta la siguiente organización. Bien, como pueden observar, para este número cuántico L, estos subniveles reciben unos valores. Entonces, si el subnivel o la configuración, perdón, termina en S, el valor de L va a ser 0. Si la configuración electrónica termina en un subnivel P, el valor de L va a ser 1. Si esta configuración electrónica termina en un subnivel D, el valor de L va a ser 2. Y finalmente, si la configuración electrónica termina en un subnivel F, pues L va a recibir el valor de 3. Entonces, vamos a dirigirnos a la configuración electrónica y nos damos cuenta que esta configuración electrónica termina en un subnivel S. Y si usted revisa la organización que yo acabo de hacer, S equivale a 0. En ese orden de ideas, L va a recibir como valor el número 0. Aquí para el número cuántico M o número cuántico magnético, el valor que asume M va a ser 0 porque solamente tenemos una flechita en un solo orbital. Ya con el siguiente ejemplo vamos a tener un poco más de claridad para este número cuántico. Y para el número cuántico S o spin, vamos a recordar que este número cuántico siempre va a manejar como valor un medio que puede ser positivo o negativo. ¿Y eso de qué depende? Entonces, si la última flechita de nuestra configuración electrónica quedó hacia arriba, va a tomar un número
un valor positivo, pero si esa flechita hubiese terminado hacia abajo, el valor que toma S pues hubiese sido negativo. En este caso, como es positivo, el valor para S va a ser más 1/2. Listo, entonces ahí quedaron organizados nuestros números cuánticos. Recuerde que S no es 1,5, sino 1/2, 1/2. ¿Listo? Entonces vamos a pasar rápidamente a nuestro siguiente ejemplo, donde vamos a trabajar con un Z un poco más grandecito para que ustedes comprendan de una mejor manera este tema. Entonces, como dije hace un momento también, lo primero que debemos hacer es arrancar con la configuración electrónica de dicho elemento. Entonces vamos a seguir la tabla de configuración electrónica, donde obtenemos como resultado final 1s2, 2s2 y 2p5. Recuerde que por el uso que estoy haciendo de esta pizarra virtual no me deja colocar números exponentes, pero sabemos que estos últimos numeritos, tal cual como aparece en nuestra tabla, pues son exponentes y nos indican la cantidad de electrones presentes. Estos números se deben sumar. Entonces 2 más 2, 4, más 5 efectivamente es 9, que es el número que debemos tener en cuenta para nuestra respectiva configuración electrónica. Teniendo esta configuración, procedemos rápidamente a hacer la distribución, teniendo en cuenta lo que ya vimos también sobre orbitales, representando dichos orbitales con unas rayitas. Sabemos que los orbitales para el subnivel S siempre van a ser 1, siempre es un orbital para los subniveles S. Cuando tenemos subniveles P, le vamos a graficar 3 orbitales y estos pues deben ir encerrados con un corchete. Creo que no lo coloqué en el ejemplo anterior, pero sí es importante aquí relacionarlos y recordar que estos orbitales se designan o se les puede llamar PX, PY, PY y PZ. Es importante que esto lo tengamos en cuenta. Sé que es un tema que ya vimos, por eso no lo recalqué en el ejemplo anterior, pero sí es importante que lo dejemos relacionado. ¿Cuántos electrones tiene nuestro primer subnivel? Tiene 2. Entonces los voy a representar con 2 flechitas, una hacia arriba, una hacia abajo, siempre empezando con las flechas que van hacia arriba. Segundo subnivel tiene 2 electrones, entonces de igual manera los voy a representar con 2 flechitas. Llegamos al subnivel P. Este subnivel P tiene 5 electrones. Recuerde que a partir del P, que ya maneja más cantidad de orbitales, empiezo siempre colocando las flechitas que van hacia arriba para que, pues, en dado caso, no me vayan a quedar orbitales vacíos. Y luego sigo completando con las flechas que van hacia abajo. Entonces aquí de este P son 5 electrones, van 3 representados con flechas hacia arriba. Vamos a colocar el cuarto electrón y el quinto electrón quedó con una flechita hacia abajo. Y ya teniendo esa organización, procedemos a hallar nuestros números cuánticos. Entonces, igual que ya hicimos, vamos a empezar por el número cuántico principal, que es el número cuántico n. Recuerde que este n es el que nos va a indicar el nivel de energía donde se encuentra el electrón. Entonces, vamos a empezar a revisar los coeficientes y vamos a mirar o vamos a determinar cuál es el coeficiente mayor de todos los que tenemos en la configuración electrónica. Entonces, el número mayor que encontramos allí es el número 2. Este equivale a nuestro nivel de energía y por ende, pues lo vamos a relacionar acá en nuestro número cuántico n, que como acabamos de darnos cuenta, equivale a 2. Es decir, el nivel electrónico, perdón, el nivel de energía viene siendo este, que es el número 2. Y bien, entonces ahora vamos a pasar a nuestro nivel cuántico secundario o azimutal, que sabemos que está representado con la letra L minúscula. Y este es el que nos indica en qué orbital se encuentra el electrón. Y para L vamos a recordar que si la configuración terminó en un subnivel S,
pues el valor de L va a ser 0, si terminó en P, el valor de L va a ser 1, si terminó en un subnivel D, el valor de L va a ser 2, y si terminó en un subnivel F, el valor de L va a ser 3. Entonces, aquí podemos identificar, permítanme, y borramos aquí este pedacito para no confundirnos. Identificamos que efectivamente nuestra configuración electrónica termina en un subnivel P, entonces lo voy a identificar acá en esta organización y me doy cuenta que P es igual a 1 y ese es el valor que efectivamente va a tomar nuestro número cuántico L. Permítanme, sí, efectivamente entonces dejamos allí relacionado que L es igual a 1. Ahora vamos a hallar el número cuántico M o azimutal, número cuántico M o magnético, el cual representa la orientación de los orbitales en el espacio. Atentos porque para hallar M nos vamos a guiar de la cantidad de orbitales presentes en nuestra configuración electrónica. Entonces, siempre nos vamos a guiar por el último subnivel en el cual pues termina esta configuración electrónica. En este caso, pues el orbital PX, PY y PZ. Entonces, este primer orbital, el orbital central, para que me entiendan de una manera más fácil, va a recibir el valor de 0. El que está a su derecha recibe el valor de más 1 y el que está a su izquierda recibe el valor de menos 1. Entonces, ya teniendo estos valores para cada uno de estos orbitales, vamos a identificar la última flechita que nosotros colocamos en esta última organización que hicimos. Recordemos que primero colocamos las flechas hacia arriba y luego organizamos las flechitas que van hacia abajo. En este orden de ideas, la última flechita que nosotros ubicamos fue esta. Y a esa flecha que está en ese orbital PY le corresponde el valor 0 y ese es el valor que va a adoptar este número cuántico M. Y como lo indiqué en el ejemplo anterior, el número cuántico S o spin siempre va a tener el valor de un medio y este puede ser positivo o negativo. Como en este caso la última flechita que nosotros colocamos quedó hacia abajo, este valor de spin va a ser negativo. Si la última flechita termina hacia arriba, sabemos que el valor va a ser positivo, pero en este caso terminó hacia abajo, por ende spin queda con valor negativo de menos un medio. Bien, y para finalizar vamos a revisar el manganeso Z25 y empezamos haciendo su respectiva configuración electrónica, la cual queda 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d5, recordando que esta tablita se debe tomar en el orden en el que vemos las flechas que van dispuestas de forma diagonal. En la distribución electrónica, pues recordamos que cada subnivel tiene una cantidad de orbitales máximo para cada uno de ellos. Al subnivel S se le grafica un solo orbital, al P se le grafican 3, al D se le grafican 5 y al F se le grafican 5 orbitales representados con rayitas sobre las cuales van las flechas que representan los electrones. En ese orden de ideas pasamos al último subnivel, que es el 3 de 5, y vamos a empezar a colocar las flechitas que van hacia arriba y de últimas colocamos las flechas que van hacia abajo. Este último subnivel es 3 de 5 y como nos damos cuenta, pues allí están relacionadas las 5 flechitas que equivalen a 5 electrones, por ende no hay necesidad en este caso de colocar flechitas hacia abajo. Aquí ya se completa la distribución electrónica y en este caso puntual, pues todas las flechitas finales quedaron hacia arriba. Pasamos a hallar el número cuántico principal, identificamos el coeficiente más grande dentro de nuestra configuración electrónica. El número más grande como coeficiente que encontramos es el número 4
por ende ese es el número cuántico principal o n, que equivale a nuestro nivel de energía. Luego pasamos a nuestro número cuántico L. Bien, rápidamente volvemos a retomar esta pequeña organización. Nos vamos, revisamos nuestro el último subnivel que organizamos dentro de este diagrama y vemos que aquí hemos finalizado con un subnivel D. Por consiguiente, reviso esta organización. El número equivalente para D es 2, por ende el número cuántico va a equivaler a 2. En cuanto a M, un número magnético, sabemos que depende de la cantidad de orbitales. Voy a colocarles aquí el valor, por decirlo de alguna manera, de estos orbitales, partiendo siempre que el orbital que está en medio adopta el valor de 0, los que están a su derecha van a quedar como más 1 y en este caso ya aumentamos otro a más 2. A su izquierda vamos a tener menos 1 y menos 2 para este caso donde tenemos mayor cantidad de orbitales. En este caso, la última flechita que nosotros colocamos fue esta. Por consiguiente, el valor de M va a ser 2. Y a su vez, nuestro último número cuántico es el S o spin. Sabemos que siempre toma un valor de 1/2, pero dependiendo de la posición de nuestra última flecha, va a ser positivo o negativo. En este caso, como la flechita queda hacia arriba, nuestro spin va a tomar una carga positiva, o sea que el valor de spin es más 1/2. Como se pueden dar cuenta, chicos, este tema es supremamente fácil, es muy sencillo, es solamente de prestar atención y por supuesto de practicar bastante. Entonces espero que este video les haya sido muy útil y hayan comprendido el tema. Los invito a que se suscriban al canal y pues hasta un próximo video.